Hola, somos alumnos de cuarto semestre en Enfermería de la Universidad Veracruzana. El día de hoy les hablaremos sobre métodos de oxigenoterapia, mascarilla, casco cefálico, cánula endotraqueal, manejo del CPAP nasal de burbuja e inhaloterapia, fisioterapia pulmonar en niños, percusión y palmopercusión. El oxígeno es esencial para el funcionamiento celular y una mala oxigenación conduce a destrucción celular dañando el corazón, glándulas suprarrenales, riñones e hígado, inclusive llevando a la muerte. Para determinar la necesidad, valorar efectos y evolución del tratamiento es importante hacer una oximetría de pulso o gasometría arterial, mientras que para definir el tipo de sistema a utilizar es necesario tomar en cuenta la necesidad de intervención, la concentración, precisión y control que logra el equipo, factor humedad y bienestar o economía del paciente. Existen tres tipos de flujo. Flujo bajo es aquel en donde se respira aire ambiental y oxígeno. Flujo alto, en el que se administra todo el oxígeno a concentración. Y flujo medio es el que intercala ambos flujos. Estos artefactos cubren la nariz y boca del paciente para inhalar el oxígeno. Los accesos para la expiración a los lados de la mascarilla permiten exhalar el dióxido de carbono. Algunas de estas son simple, bolsa reservorio de no reinhalación y Venturi. Suministro de oxígeno con un caudalímetro y un adaptador. Humidificador con solución estéril. Mascarilla prescrita del tamaño apropiado. Medidor de flujo. Verificar la prescripción médica con respecto a la administración de oxígeno. Reunir el equipo. Explicar al paciente en qué consiste la realización del procedimiento. Colocar al paciente en posición semi-Fowler si no existe contraindicación. Lavarse las manos. Configurar el equipo de oxígeno y el humidificador. Conectar el caudalímetro a la toma de pared o a la bombona. El caudalímetro debe estar en posición apagada. Llenar el frasco del humidificador y conectar el frasco del humidificador a la base del caudalímetro. Conectar el conducto de oxígeno y el dispositivo de administración prescritos con el humidificador. Encender el oxígeno con la velocidad prescrita y garantizar el funcionamiento adecuado. Comprobar que el oxígeno fluye libremente por el conducto sin taponamientos. En el humidificador habrá burbujas y el oxígeno fluye. Configurar el oxígeno con el flujo solicitado. Colocar la mascarilla de la nariz hacia abajo y amoldar la banda elástica. Valorar al paciente en cuanto al flujo adecuado de oxígeno, signos vitales, patrón respiratorio, estado general del paciente, oximetría, movilización y ejercicios respiratorios. Documentar los resultados en el historial del paciente. El casco cefálico se ajusta en la circunferencia de la cabeza del paciente, proporcionándole oxígeno húmedo y tibio en concentraciones altas. Para administrarse en pediátricos, neonatos y lactantes menores, contiene un indicador para límites de la concentración para que no se exceda del 40%, reduciendo así el riesgo de fibroplasia retroventricular. Casco cefálico, fuente de oxígeno, flujómetro, humidificador, solución para irrigación y tubo para conexión. Verificar la prescripción médica e identificación del paciente, reunir el equipo, lavarse las manos, colocar solución para irrigación en el humidificador para oxígeno al nivel donde marca el frasco, conectar la tapa del humidificador al flujómetro de oxígeno y a su vez conectar a la fuente de oxígeno, unir el tubo de conexión al humidificador de oxígeno y a la conexión del casco cefálico, regular el flujo de oxígeno, litros por minuto, prescritos al paciente, colocar el casco cefálico alrededor de la cabeza del niño y fijar el tubo de acceso a la fuente de oxígeno, mantener la concentración y el flujo de oxígeno indicado en un 40-50% y verifique la cantidad de humedad que pudiese acumular y empañar el casco, con el cual se pierde visibilidad a nivel de la cara del niño. Valorar al paciente en cuanto al flujo adecuado de oxígeno, signos vitales, patrón respiratorio, estado general del paciente, oximetría, movilización y ejercicios respiratorios. Se trata de un tubo de plástico hueco colocado en la tráquea a través de la boca. El tubo se conecta a una máquina conocida como respirador, administra oxígeno a la persona y respira por esta cuando no lo puede hacer por sí mismo. Tubo de intubación. El tamaño del tubo varía según la edad del niño, por lo tanto se obtiene con ayuda de la siguiente tabla. Laringoscopio. Con un tamaño correcto de hoja de laringoscopio. Número 0 para prematuros y número 1 para recién nacidos de término. Guías de alambre.
suave o buggy, tubo orofaringio, espaciador antioclusal, gel anestésico local, aspirador mecánico y sondas bronquiales para aspirar la secreción, adhesivo, venda o equipo especial para fijar el tubo, estetoscopio, equipo de oxigenoterapia, ventilación asistida y resucitación cardiopulmonar. Abrir la boca con los dedos de la mano derecha, el pulgar y el dedo índice cruzados sobre los dientes de la mandíbula y del maxilar, en paciente desdentado sobre las encías. Tomar el mango del laringoscopio con la mano izquierda, introducir la hoja del laringoscopio a la cavidad bucal a través de la comisura labial derecha. Tener cuidado para no presionar los labios a los dientes con la hoja del laringoscopio y para no romper los dientes. Al alcanzar la altura de la base de la lengua, con el extremo de la hoja, rechazar con la hoja del laringoscopio la lengua del paciente hacia la izquierda y presionar con el extremo del laringoscopio sobre la base de la lengua a la altura de la entrada a la laringe, tirando el laringoscopio hacia arriba, si es necesario, aspirar la secreción de la cavidad oral y de la garganta. Visualizar toda la glotis, colocar el tubo traqueal sujetado con la mano derecha por la comisura labial derecha y deslizarlo entre los pliegues vocales, manteniendo el tubo a determinada profundidad. Retirar el laringoscopio y pedir al asistente que llene el manguito de sellar. Comprobar la posición correcta del tubo auscultando la caja torácica del paciente. Después de conectar el tubo al equipo de ventilación y después de iniciar la ventilación deben ser audibles ruidos respiratorios simétricos sobre las bases de ambos pulmones y sobre los ápices. Descartar la intubación del esófago auscultando el epigastrio. Fijar el tubo con un adecuado instrumento de plástico, venda o adhesivo. Proteger contra mordeduras, colocando entre los dientes la cánula orofaringea o una venda enrollada. Estrategia de ventilación no invasiva para los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria del lactante. Entrega respiración espontánea para mantener los volúmenes pulmonares durante la expiración. Con este método, el oxígeno mezclado y humidificado se entrega a través de cánulas dobles, cortas o una máscara nasal, y la presión en el circuito se mantiene por inmersión del extremo distal del tubo expiratorio en agua. La profundidad a la que el tubo se sumerge bajo el agua determina la presión generada en las vías respiratorias del bebé. Como el gas fluye a través del sistema, las burbujas evitan la acumulación de un exceso de presión.
equipo que hemos armado es un Fisher & Paykel. Entonces tenemos esta medición, una pequeña regla con 4 medidas: small, medio, large y extra large, dependiendo de si el bebé es prematuro o es un bebé ya a término. Entonces las medidas van a ser 30-20, 35-20, 40-30, 45-40, 50-40, que son las medidas en la parte de la curvatura principal de la nariz. Y para los anchos tenemos 65-70, 60-70, 60-60, 55-60 o 55-60. La elección de cada una de los prompts va a estar en función del tamaño y el peso de cada bebé. Bien armado, que el circuito está funcionando y nos está dando las presiones correspondientes cuando nosotros tenemos dentro del CPAP, del blender, que nos va a hacer la mezcla del oxígeno, línea verde, aire medicado, línea amarilla. Todo esto se mezcla dentro del blender y una vez mezclado va a pasar por este flujómetro en la cantidad de litros que nosotros le consideremos, que en este caso de este bebé en particular tenemos 7 litros. Este aire mezclado, oxígeno mezclado con aire, pasa directamente a esta jarra que está siendo llenada con agua permanentemente, lo que se llama una jarra calentadora y humidificadora, con un porcentaje permanente de temperatura en una presión no invasiva, porque esta tiene dos formas. Tiene una invasiva, que es para tubo endotraqueal, y otro que es para oxígeno a flujos, que en este caso, por ejemplo, del CPAP utilizamos este segundo nivel. Yo sé que la presión es buena, que me está dando una buena presión porque hay burbujeo en la cámara de agua. Y como ustedes ven, la escala graduada, tenemos un burbujeo constante, y esta escala graduada que me marca 6, que yo tendría que hacer la medición para verificar que lo que yo estoy colocando es lo que el médico además me está indicando. Usualmente para niños de este peso se utilizan presiones de 5 a 6. En niños menores se utilizan presiones hasta de 4 o de 5, dependiendo de la evolución y del estado en el que se encuentre el niño. Consiste en la administración de medicamentos, oxígeno y humedad por la vía respiratoria de la dispersión fina de un sólido o un líquido en gas, cuyas propiedades físicas, químicas o farmacológicas son con fines terapéuticos por medio de diferentes sistemas generados de aerosol. Soy el Dr. Rogelio García Torrentera y voy a explicarte cómo se usa un nebulizador. Un nebulizador es un dispositivo para administrar medicamento en forma de aerosol y que facilita su inhalación a través de una boquilla o mascarilla. Su ventaja es que no requiere una coordinación en la respiración del paciente, por lo que se considera un sistema eficaz para el tratamiento de las enfermedades respiratorias agudas y o crónicas. Además, puede usarse desde casa. Los componentes de un nebulizador son: 1. Compresor. 2. Kit que consta de recipiente del medicamento, boquilla, mascarillas para adulto y niño ajustables, tubo de aire, adaptador, 5 filtros de aire, estuche de almacenamiento, manual de instrucciones y garantía. Para comenzar, introduce el enchufe de alimentación del adaptador en el conector de la parte posterior del compresor. Conecta el adaptador a un enchufe. Gira la tapa del recipiente del medicamento en el sentido contrario a las agujas del reloj y levanta para retirar. Agrega la cantidad de medicamento que el médico te indicó.
Es recomendable administrar la dosis con una jeringa y diluirla con solución salina al 0.9% o agua bidestilada. Coloca la tapa de inhalación en el recipiente de medicamento y gira hasta que quede alineada la tapa con la ranura o haga clic. La boquilla se coloca de esta manera. Hay que inhalar y exhalar normalmente por la boquilla. La mascarilla se coloca entre nariz y boca. Coloca la correa elástica sobre la cabeza. Jala suavemente hasta que quede sujeta la mascarilla. Después se inhala y exhala de manera normal por la mascarilla. Presiona el interruptor de encendido. De esta manera inicia la nebulización. Mantén la nebulización hasta que se termine la dosis. La dosis se termina una vez que no hay líquido dentro del envase. Para detener la nebulización, oprime el botón de apagado. Retira la mascarilla y el accesorio de nebulización. Importantísimo, después del tratamiento, el paciente debe lavarse los dientes. Desenchufa el tubo del aire y gira suavemente la tapa de inhalación en sentido contrario a las manecillas del reloj y levántala. Desecha cualquier sobrante que haya quedado en el recipiente. Es importante limpiar el equipo cada vez que se utilice de la siguiente forma. Enjuaga las piezas del nebulizador con agua caliente de la llave. Seca las piezas inmediatamente después de lavarlas. No guardes el tubo de aire si ha quedado húmedo. Arma el kit y guárdalo en su estuche seco. Es recomendable que el filtro se cambie cada 60 días y lo puedes cambiar de la siguiente manera. Jala la tapa del filtro de aire para retirarlo de la parte de abajo del compresor. Retira el filtro sucio. Coloca uno nuevo. Cierra la tapa nuevamente. Cambia el kit de nebulizador cada año para asegurar el buen funcionamiento. La fisioterapia respiratoria es una herramienta fundamental para prevenir, curar o estabilizar las alteraciones que afectan el sistema respiratorio, utilizando las técnicas y realizando los ejercicios que permiten conseguir permeabilizar la vía aérea, facilitando la eliminación de secreciones, controlar la disnea y aumentar la tolerancia al esfuerzo. Mejorar la mecánica ventilatoria, mejorar la permeabilidad de la vía aérea, disminuir la disnea, aumentar la tolerancia al esfuerzo y mejorar el trofismo y fuerza muscular. Se asocia a la técnica de drenaje postural. Consiste en dar palmadas de una manera rítmica con las manos huecas para desalojar mecánicamente las secreciones espesas adheridas a las paredes bronquiales. El material utilizado es dedos, manos en posición ahuecada, percutores electrónicos, percutores mecánicos y aerosoles ultrasónicos. Colocar al paciente en posición sentado. En niños pequeños puedes sentarlo en las piernas de la mamá para quedar en posición semifowler. En estas posiciones se drenan los lóbulos superiores de ambos pulmones. Realice vibración y o percusión en ambos lados, derecho e izquierdo, en la cara anterior del tórax desde la clavícula hacia el área de la carina, en la cara posterior del tórax desde la parte superior de la escápula hacia la carina. Trabajar cada posición de 1 a 4 minutos. Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, cuidar que la cabeza esté en una posición cómoda. Realizar vibración y o percusión en dirección desde la base de las costillas hacia la carina en la cara lateral derecha del tórax. Trabajar esta posición de 1 a 4 minutos.